Muy buenas. El próximo 17 de agosto se cumplen 100 años del Real Decreto que asentó los pirales de la justicia social al regular por primera vez la Escuela de lo Social, centros que representan la cuna del origen de la profesión del graduado social. 100 años en los que las relaciones laborales han cambiado un mundo. Se han consolidado derechos, se han realizado importantes avances tanto en la salud laboral física como en la salud mental, y 100 años después la profesión se tiene que enfrentar a una nueva realidad, la de la inteligencia artificial, que no sabremos cómo va a afectar al futuro de los graduados sociales. Para echar la vista atrás y analizar cómo ha sido este siglo y a qué retos y oportunidades se tienen que enfrentar los graduados sociales, hemos organizado una mesa de diálogo en la que en una primera parte contaremos con Joaquín Merchán Bermejo, presidente general de Graduados Sociales, y con José Blas Fernández Sánchez, presidente de honor del Consejo General de Graduados Sociales y presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta, que nos hablarán de sus experiencias, vivencias y retos al frente de su presidencia. Posteriormente terminaremos esta mesa de diálogo con una tertulia en que, además de participar ambos, también contaremos con dos exministros: Magdalena Valerio Cordero, exministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones y expresidenta del Consejo de Estado, y con Rafael Catalá Polo, exministro de Justicia. Ambos recordarán cómo fue su periodo en el Ministerio y sus relaciones con el Consejo de Graduados Sociales. Sin más, empezamos esta charla saludando a don José Blas Fernández, presidente de honor del Consejo, y a Joaquín Merchán, actual presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Una pregunta para empezar a ambos. Don José, empiezo con usted. Sí. Joaquín, si echan la vista atrás, 100 años, hemos vivido dos dictaduras, una república, una transición, un proceso en los años 80 de instauración de la democracia, y ya sin darnos cuenta parece que ya nos hemos comido un cuarto de siglo de este siglo XXI. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo con mucha ilusión, sobre todo porque hemos vivido, como también se te ha olvidado un poco decirlo, 2 milenios. 2 milenios porque hemos estado en el antiguo y en el nuevo, ¿no? ¿Y de qué manera hacemos eso? Porque hemos vivido la idiosincrasia de las relaciones laborales a lo largo del tiempo. Los graduados sociales, si no existieran, hay que crearlos, porque además son una profesión dinámica que está ahí, que asiste en todo a los trabajadores y a las empresas, y sobre todo a las pymes, que es nuestra gran batalla fuerte de conocimientos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con ello? Pues ni más ni menos que en sentirnos ilusionados, contentos, y los que hemos vivido la profesión mucho tiempo, mucho periodo de tiempo, pues creo que más ilusionados todavía. Así que yo creo que nos esperan tiempos maravillosos, buenísimos, y la sociedad nos ha respondido muy bien a nuestros quehaceres y a nuestra forma de actuar. Joaquín, desde la presidencia en estos momentos, ¿cómo ve este centenario? Además, a usted que le toca dirigir y asumir esos actos del centenario. Bueno, pues con la misma ilusión que Pepe Blas acaba de exponer, esa ilusión que efectivamente viene transferida de las personas que nos antecedieron. Desde luego la vemos no solo con ilusión, sino con esperanza. Hoy estamos en un mundo cambiante, sobre todo en esas relaciones laborales cambiantes, y de las que somos protagonistas cada día. Y somos protagonistas y lo hemos sido durante estos 100 años. Así, por lo tanto, repito, con ilusión, con ganas y efectivamente con muchísima esperanza, porque yo estoy seguro que hemos cumplido 100 años, pero desde luego los próximos años van a ser unos años ilusionantes para esta profesión que hoy presentamos aquí. Don José, usted ha sido protagonista principal de este Consejo General de Graduados Sociales. Usted ha sido presidente a final del siglo pasado, ha cogido los dos siglos. No sé si es de los más veteranos en cuerpo directivo, pero además, por unanimidad, todos sus compañeros le nombraron en el 2011 presidente de honor de este Consejo General de Graduados Sociales. ¿Cómo vivió su etapa, esa etapa de presidente, pero también en unas segundas posiciones, en unas épocas tremendamente complicadas, como pudieron ser los años 80, en esos procesos después de la transición, la instauración de la democracia?
Yo diría que también yo lo viví con mucha ilusión, sobre todo con mucho trabajo. Esta profesión no le debe nada a nadie, se lo debe a sí mismo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado incansablemente nosotros. No hemos visto metas para conseguirlas y lograrlas, que es lo que hemos hecho. Y entonces la profesión, cuando nos hemos dado cuenta, han pasado muchísimos años, ¿no? Es verdad que soy de los más antiguos. Llevo 55 años ejerciendo la profesión. Además, con honradez, con dignidad y con la entrega absoluta a lo que significa ser profesional, ¿no? Y sobre todo diciendo por delante, y está en muchos estamentos, que soy graduado social. Y eso es lo que me ha hecho a mí ser lo que soy, porque tengo vocación profesional. Y la vocación no es una cosa que te la prestan, es que tú naces con ella y te dedicas a ella porque la quieres. Y yo quiero esta profesión muchísimo. Por tanto, ahora llegar al centenario, pues estoy ilusionadísimo, porque mis compañeros, mi presidente actual y mis compañeros presidentes de toda España se congratulan de que yo esté con ellos y que con ellos. Y le debo mucho también a ellos, porque me han reconocido ser presidente de honor y soy el presidente decano de todos ellos, porque por la antigüedad. Pero vamos, la antigüedad no es que valga un grado, es que vale lo que ellos quieren que valga yo, es nada más, ¿eh? Habla con orgullo de ser graduado social, que a lo mejor en aquellos años 80 el ser graduado social a lo mejor se veía socialmente como otra cosa. Sí, no, yo nunca olvido que en mi transición y mi tiempo de mandato me tocó luchar con 3 temas importantes. Uno fue la ley orgánica del Poder Judicial, donde conseguimos perfectamente entrar como figura procesal. Después también tuvimos la época importante de la educación. Nosotros le pertenecíamos a unas escuelas universitarias que no eran de grado medio, pero no eran ni universitarias ni tampoco eran escuelas de la universidad en el sentido estricto, ¿no? Pertenecíamos al Ministerio de Trabajo, pero ya en el año 80 nos dieron el espaldarazo de entrar en la universidad. Y eso es importante. Hablamos ahora de ello. En los años 80, usted lo acaba de decir, esa ley orgánica de Poder Judicial, en uno de los artículos reconoce que los procedimientos laborales y la seguridad social pueden ser representados por los graduados sociales. Eso fue uno de los principales hitos de esos años 80. Y lo segundo, que también usted lo ha comentado, para desarrollarlo un poco más, que esas escuelas de graduado social, esos que eran estudios diplomados, pasan ya a ser estudios universitarios de primer grado y que se puedan igualar y equiparar a otros estudios que parecía que tenían más renombre, más... Sí, yo lo abundaría algo más. Y cuando ya damos el espaldarazo último es cuando nos hacemos licenciados en Ciencias del Trabajo. Yo nunca olvidaré que entonces era ministro de Educación Rajoy. Era el ministro con quien yo hablé y le propuse que la profesión tenía que tener un grado mayor de lo que era. Y nos consiguió, y lo conseguimos, que fuéramos licenciados en Ciencias del Trabajo. Posteriormente, esas licenciaturas desaparecen por Bolonia y nos creamos todo como es lógico en el grado. Pero el grado lo tenemos todo hoy, ¿no? Hoy hemos conseguido todas las metas académicas, profesionales, jurídicas que podemos conseguir. Creo que ya más no podemos hacer. Todo es el esfuerzo común y la forma titánica con la que hemos trabajado todos los días, ¿no? Pero es lo importante. Que habla usted de Rajoy, desde esos años 80 tuvieron que pasar 15 años aproximadamente de una cosa a otra. Totalmente, no olvidemos. ¿Y esos 15 años? Pues bien, los 15 años han sido lucha, conseguir más logros, conseguir la ley orgánica que nos consiguieran que fuera una figura como la representación que tenemos actualmente, que es técnica. Todos han sido logros, el recurso de suplicación. Hemos hecho muchas cosas que nos quedan otras por hacer, pero hemos ido poco a poco luchando. Y luchando hasta con una toga que nos poníamos en juicio. Que para que yo parecía que no lo conozca, dirá, pues esa toga es una cosa que no tiene la menor importancia. Hoy no la ponemos todos, somos una figura procesal, somos unos juristas, ¿no? Pero es que yo, como presidente de Cádiz, yo recibí una querella criminal por ponerme una toga, pero la ley y los tribunales dijeron que ni la toga era prohibida para nosotros y sí era obligada para otros cuerpos, ¿no? Por lo tanto digo que esto, que es importante lo que hemos hecho, ¿no? Eso fue un elemento tremendamente simbólico, esa sentencia del Tribunal Constitucional que les declara a ustedes que ustedes pueden ir con toga y representar en esas actuaciones judiciales. Para los que somos más jóvenes y a lo mejor no conocemos tanto la situación, porque ahora mismo les vemos a ustedes con las togas y estamos pensando, pero don José, ¿qué me está contando a mí? Que es que, ¿cómo que no podían ir con la toga? ¿Por qué se llega a esa situación? Y sus compañeros de otras profesiones, de otra serie de oficios, ¿por qué les denuncian si se tiene que llegar al Tribunal Constitucional? Hago un poco de memoria para la gente que somos más jóvenes, para la gente que los vemos con total normalidad a los graduados sociales en esos juicios con su toga y que esté pensando y que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Pero qué me están contando? Y es verdad, mucha gente joven cuando van a los juzgados y nos ven con una toga, pues la ven. Muchas veces dice, ¿por qué no la quitamos? Porque en verano hace mucho calor. Sin toga, que es lo normal, hay muchos sitios que no van sin toga, ¿no? Pero yo creo que es una especie de complemento a la profesión. El hábito hace el monje aquí, como es lógico, y se lo hace al profesional, pero a todas las profesiones jurídicas que hay en España, ¿no? Así que yo creo que estoy orgulloso porque lo hemos conseguido. Pero la gente es joven de saber de dónde procedemos, de dónde venimos. Y aquella situación que había de litigio entre otras profesiones es porque
podían pensar que a lo mejor lo que nosotros estábamos consiguiendo le quitábamos terreno a unos, ¿no? Pero no era así. Se ha dado cuenta que el tiempo hoy, estamos todos unidos, estamos todos conjuntamente trabajando en el mismo vagón del tren y estamos en la maquinaria explosiva de las relaciones laborales, ¿no? Que son tan convulsas, tan estrictamente extrañas, que lo que nos queda todavía por pasar. Así que yo le diría a toda esta gente joven que sigan ahí, que estén en las facultades como están ahora mismo, trabajando y luchando, pero que tengan vocación de próximamente estar en la profesión y trabajar con nosotros. Que le vamos a dejar un legado importante para que ellos sigan trabajando y lo que venga después de otros 100 años, siempre de eso. Usted lo ha comentado, le denunciaron por llevar la toga, pero una vez que ya el Tribunal Constitucional le reconoce, ¿cómo fueron? Y le pregunto ahora a los dos, porque ustedes lo vivieron, ¿cómo fue esa sensación de estar en un juzgado, entrar en un juzgado con una toga y aquí nadie me la puede quitar? Pues sí, lo hicimos porque nosotros entendíamos... ¿Fue natural? ¿O sea, fue algo natural o fue algo...? No, la ley orgánica establece la figura procesal del graduado social, pero nuestro estatuto profesional en aquel momento no contemplaba el que tuviésemos una toga. Entonces nosotros entendíamos que estar en estrados, a la misma altura de todos, hasta el propio juez, teníamos que estar con una prenda que era lógicamente no un traje talar, era una toga. Y de hecho la ley orgánica sí lo reconoce. Cuando va al Tribunal Constitucional va, y curiosamente, de las pocas veces que he visto en mi vida, un auto, porque fue un archivo, un desistimiento que hubo por parte de quien se recurría, y pese a ese archivo se dictó un auto de archivo que se utilizó muchísimo en contra nuestra, ¿no? Pero bueno, los tiempos han pasado, yo no estoy ahora para pelillos a la mar, y lo que tengo que darle a mis compañeros del ánimo de decirle que aquí estamos nosotros, que hemos vivido los años que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo y que nos tienen a su disposición. Joaquín, la experiencia personal que tú viviste, que me imagino que esa lucha fue un logro muy importante. He dejado hablar a Pepe porque él fue protagonista de esa historia. Yo ya cuando llegué tenía esa conquista conseguida, con lo cual disfruté de esa conquista que así fue. Verte en igualdad de condiciones en los estrados con abogados y con procuradores había sido una lucha, no voy a decir eterna, pero fue una lucha tenaz, continua y de trabajo de las personas que estuvieron al frente del Consejo, presidentes de los consejos, comisiones permanentes, y efectivamente por eso he querido que Pepe, con esa ilusión y con esa vehemencia, pero sobre todo con esa pasión, lo explique, porque Pepe es el claro exponente de que nunca hemos tenido una gran suerte los graduados sociales de España y las graduadas sociales. Hemos tenido una gran suerte, y es que nunca en estos 100 años nada nos ha sido fácil. Joaquín, se va a cumplir en los próximos días el primer año de tu mandato. Fuiste elegido en el 2024 de una manera breve. ¿Qué balance haces de estos primeros 365 días al frente de la presidencia? Pues yo no voy a decir balance positivo, balance de muchísimo trabajo, de creación de equipos. He descentralizado la presidencia del Consejo y me he rodeado de grandes equipos que están en la comisión permanente, son los presidentes, esos equipos que están formados por comisiones que dirige un coordinador y que efectivamente está teniendo ya los primeros resultados. Por eso nunca utilizaré la palabra positivo, pero sí la palabra trabajo. En la toma de posesión, el discurso de toma de posesión indicó que una de las metas que se ha propuesto para este mandato es que el Consejo General de Graduados Sociales consolide la profesión dentro del marco jurídico en el que opera. En este sentido, dos aspectos importantes: la formulación de los recursos de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y la segunda, la incorporación de los graduados sociales al sistema de asistencia jurídica gratuita en materia laboral. ¿Qué se ha avanzado? De esas dos iniciativas, ¿cómo estamos? Estamos trabajando. Sí, claro. Cuando se trabaja, se avanza. Estamos trabajando donde tenemos que trabajar, en las mesas de los ministerios, en las mesas o reuniéndonos con los diferentes portavoces de los partidos políticos. Estamos más avanzados en lo que es el recurso de casación. Es verdad que la Ley Futura de Asistencia Jurídica Gratuita ha empezado ahora el proceso, lleva tiempo, pero desde luego queremos, porque es de justicia, estar en ese futuro turno de oficio o futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Le pregunto también a los dos, porque son dos realidades que ustedes han vivido desde sus presidencias. Si ustedes son los expertos en materia laboral, en materia de seguridad social, todas las reivindicaciones que hacen desde hace muchísimos años es que nos tengan en cuenta la gente que legisla, la gente que tiene que hacer las leyes, que nos tengan en cuenta nosotros que somos los expertos
a la hora de elaborar esas leyes, porque seremos nosotros los que les podemos ayudar más para que esas leyes vayan hacia el camino que tiene que ser. ¿Por qué no nos hacen caso? Sí, me vas a permitir, te iba a decir, Pepe, que me dejaras. Vamos a ver, efectivamente lo venimos demandando y en mi discurso de toma de posesión frente a la ministra de Trabajo y Economía Social lo pedí, lo solicité. Y es verdad, pero es cierto que nos van teniendo en cuenta. Un ejemplo claro, diáfano y que desde luego tengo que poner en valor ha sido ahora con la Dana. Hablamos luego también de la... Sí, pero efectivamente en este proceso de la Dana, desde luego desde el minuto cero, tanto el secretario de Estado de Empleo y el secretario de Estado de Seguridad Social han estado en contacto conmigo, pero no solo conmigo, también con el presidente del decano del Colegio de Valencia, tanto también el director general de Empleo, directora general de la Inspección. En una palabra, se ha contado con nosotros y, por ejemplo, aquellas primeras 10 medidas que le pedimos un 2 de noviembre, sábado, las 10 medidas las llevaron a efecto. Y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dijo en televisión públicamente que se había reunido con los graduados sociales. Aquella fue una reunión de un día 2 de noviembre a las 9 de la mañana y hasta las 2, y nosotros importando esas medidas que queríamos para la Dana, porque la Dana no era la pandemia, la Dana era otra cosa. Porque, o sea, en ese día a día a lo mejor sí les hacen caso, pero en la elaboración de leyes... Bueno, nosotros tenemos la sana costumbre hace muchos años de que incluso han ido ministros y presidentes de gobierno, han ido directamente a reunirse con nosotros en un pleno. Se han reunido en un pleno y nos han dicho vuestras reivindicaciones. Y entonces nos han derivado a personas que ellos son quienes representan el ministerio, en este caso el gobierno, el ministerio adecuado, ¿no? Y entonces no han recibido el ministerio para que le diésemos la alternativa que entendemos como profesionales. Y no han hecho caso, porque se dan cuenta hoy que el técnico, el profesional, es el que conoce la materia. Nosotros vivimos con la pyme todos los días. Sabemos los pormenores que tiene cada trabajador autónomo o cada empresa pequeña o cada sociedad limitada o anónima pequeñita. ¿Por qué lo tiene esos problemas? Porque nos conocen, somos sus asesores, somos sus médicos de cabecera. Que esa es la expresión que yo siempre utilizo, porque ellos acuden a nosotros. Pero es que hay una vía legislativa tan enorme que está la gente ya sembrando el pánico y las empresas no pueden subsistir más tiempo. Ese es el gran problema. Hablábamos antes de la Dana, pero también del tema del COVID. Obviamente nadie se ha muerto como hacía en la época del COVID y los sanitarios eran los que salvaban vidas. Pero ustedes eran los que salvaban empresas, salvaban las economías familiares si nosotros no a ustedes les declaran esenciales también. No le digo ni mucho menos que los médicos ustedes, porque no se puede. O sea, obviamente estaban cada uno en su labor. Pero fueron fundamentales. Nosotros, si no hubiésemos existido la profesión de graduado social, la gente en España no cobra el desempleo. Porque los ERTE se han hecho gracias a los graduados sociales. Es una figura esencial donde íbamos con un certificado para que la Guardia Civil o la Policía no nos parase y pudiésemos llegar a los despachos. Y estando en contacto permanentemente con la autoridad laboral de cada comunidad autónoma, que era quien la llevaba. Y entonces tenemos que estar en contacto con ellos por teléfono. Pues yo he estado con 3 y 4 teléfonos con distintas autoridades, porque por ejemplo en mi provincia tenía lo que es la Junta de Andalucía como comunidad autónoma, que era la autoridad laboral, y tenía Ceuta, que pertenecía al Ministerio de Trabajo en este caso, o al gobierno central. Pues teníamos que estar en contacto con ellos y nos daban las relaciones perfectas para poder hacer esos ERTE que la gente ha cobrado desempleo. Por lo tanto, si no llega a estar por nosotros, no se hubiese cobrado. Joaquín, ¿cree que la gente ha valorado en su justa medida el trabajo que ustedes hicieron? Seguro que sí. Yo estoy seguro que sí, que la sociedad ha valorado nuestro trabajo, porque no te olvides que tramitamos pues casi 3,5 millones de prestaciones por desempleo sin medios. 24 horas al día, que yo desde aquí tengo que agradecer y rendir un homenaje a todos esos compañeros que no dormían, porque hemos trabajado, yo desde mi casa concretamente, ellos también, mañana, tarde y noche, para que las personas trabajadoras recibieran esa prestación por desempleo de forma rápida, que no se recibió porque el INEM, las oficinas del Servicio Público de Empleo, no tenía los medios, por ejemplo, que tiene la Seguridad Social. Y ahora en la Dana se ha vuelto a repetir. Hemos querido que esos 35.000 trabajadores cobraran la prestación el 10 de diciembre. Y lo hemos conseguido. Desde su presidencia va a tener que asumir todos los actos de este centenario.
como un hombre de provincia, salmantino, usted ha intentado que este centenario llegue a toda la capilaridad de España y de la península y no solamente se centre en las grandes capitales. Díganos alguno de los actos más importantes que se van a hacer durante este año. Bueno, en el anterior bloque el comisario del centenario, Fermín Ojeda, ha ido desgranando todos los actos. Ciertamente nos vamos, lo que tú dices, hemos descentralizado, como he descentralizado la presidencia, también el centenario, y se van a celebrar distintos actos por meses en distintos colegios. Se va a celebrar el Día del Trabajo, el Día de la Mediación, el Día de la Mediación que ya lo tenemos en Burgos, el día 21. Sí. Vamos a tener un acto central del centenario, vamos a tener visitas, lógicamente, a la Casa Real, Presidencia de Gobierno, vamos a visitar la OIT, que ya también lo tenemos previsto. Les vamos a dejar ahora con un vídeo en que haga un poco ese resumen de ese centenario, de esa época desde el 1925 hasta hoy prácticamente, este 2025, algunos de los acontecimientos más importantes que se han desarrollado en España en estos 100 años. Después del vídeo, seguimos con la tertulia. En 1925 se crearon las escuelas sociales, un hito que originó la profesión de graduado social. Un decreto de 1945 recogió el primer reconocimiento a los graduados sociales, pero limitándolo a los procesos de oficio. En 1956, una orden del Ministerio de Trabajo creó los colegios oficiales de graduados sociales y 2 años más tarde, en 1958, se publicó el primer texto de ley de procedimiento laboral, en el que se mantiene la representación de los graduados sociales en procedimientos iniciados de oficio. Ya en democracia, en 1982, se concedió la medalla de oro al mérito en el trabajo a los colegios oficiales de graduados sociales, por su contribución a la pacificación y al desarrollo de un clima de cooperación en las relaciones laborales. En 1985, la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció que los graduados sociales pudiesen ostentar la representación en los procedimientos laborales y de seguridad social. 2 sentencias de 1995 legitimaron que los graduados sociales pudieran usar la toga en actuaciones judiciales. Su trabajo avanzó ese año en la informatización, con la puesta en marcha del sistema Red, lo que continuó en el siglo XXI con Delta y LexNet. Los graduados sociales siguieron afianzando sus atribuciones, como la representación técnica de trabajadores de la ley concursal, en los procedimientos laborales y de seguridad social, la tramitación de solicitudes para la regularización de extranjeros o la firma de recursos de suplicación ante los tribunales superiores de justicia. En estos años también se ha consolidado su formación. En 1986 los estudios de graduado social diplomado se convirtieron en universitarios y en 2011 se implantaron los grados de Relaciones Laborales y de Recursos Humanos en las universidades españolas. Todo para una profesión esencial según el Real Decreto 10 de 2020 en sus 2 vertientes: el asesoramiento y gestión en materia laboral y de seguridad social y su actuación ante los juzgados y tribunales del orden social. Continuamos esta mesa de diálogo coincidiendo con el primer centenario del Consejo General de Graduados Sociales y, como les decía antes de ver el vídeo que acabamos de emitir, se incorporan a esta charla Magdalena Valerio Cordero, exministra de Trabajo y Seguridad Social y Migraciones y expresidenta del Consejo de Estado. Muchísimas gracias. Y don Rafael Catalá Polo, exministro de Justicia. Gracias, don Rafael. Buenas. La alternancia, que forma parte de la democracia, para poner un poquito de situación, hace que vivieron ustedes un hecho histórico en el Ministerio de Justicia. Usted fue ministro de Justicia, hubo una moción de censura y le sucedió doña Magdalena Álvarez. Por poner un poco en situación, en un contexto histórico, ¿cómo se vivieron brevemente esos momentos? Bueno, es cierto que por primera vez en la historia de nuestra democracia, uno de los elementos que están en nuestra Constitución y que garantizan la salud de la democracia, que es la posibilidad de que haya un cambio de gobierno, pues se ejerció una moción de censura triunfante y hubo un cambio de gobierno y un nuevo gobierno entrante, del que Magdalena formaba parte de su nuevo equipo a través del Ministerio de Trabajo y Migraciones. Bueno, para nosotros fue un impacto, evidentemente, una salida abrupta, no planificada, obviamente, no esperada, cuando teníamos mucha agenda, mucho
muchos proyectos por delante, muchas cosas que hacer, pero en todo caso, como digo, ya con la perspectiva de estos 6 años, con la deportividad del cambio político y la alternancia que ha caracterizado nuestra democracia y que yo creo nos ha hecho ser el país que hoy somos. Magdalena, ¿cómo lo vive usted también? Pues yo lo viví de una manera un poco peculiar, porque yo ya no había dejado totalmente la política, pero había vuelto a la función pública, aunque seguía colaborando. En ese caso, yo en ese momento era la responsable de Seguridad Social y Pacto de Toledo en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, y en esa actividad del partido yo había tenido ya bastantes reuniones con el ministro Montoro y con la ministra Fátima Báñez, mi antecesora en el cargo, y teníamos muy buena relación. Así que claro, es que esto fue como muy repentino, no es un cambio de gobierno tras unas elecciones, como que te vas haciendo una idea de que vas a dejar el gobierno, de que vas a tener que pasar el testigo, y así que bueno, yo me encontré con la sorpresa de que la persona con la que yo estaba negociando, bueno, y otras responsables del partido y la portavoz de Pacto de Toledo, Mercè Perea, estábamos negociando para llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo. Fátima Báñez me pasa el testigo. Por suerte, pues fue una alternancia precipitada, que era la primera vez que prosperaba una moción de censura en nuestro país, pero tengo que decir que cordial, institucionalmente muy respetuosa, y desde luego no hubo absolutamente ningún problema. Yo, tanto con Fátima Báñez como con su equipo, me pasaron toda la información y fue una transición, pues como tiene que ser en una democracia, correcta, y eso que fue peculiar el momento. Ustedes fueron los máximos responsables de uno de los pilares de esta democracia, la justicia, y hoy estamos aquí para hablar de ese centenario del Consejo General de Graduados Sociales. Ustedes tuvieron, dentro de sus responsabilidades en los mandatos en los que estuvieron, una enorme relación, un enorme diálogo con el Consejo. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo, cuando afrontan su responsabilidad, cuál es la relación que tuvieron con el Consejo General de Graduados Sociales? Magdalena. Vamos a ver, yo creo que cuando tú llegas a un ministerio, y en este caso con la responsabilidad de toda o sea, el mundo del trabajo, el empleo, la seguridad social, las migraciones, pues tienes claro que tienes que trabajar en equipo, y que dentro de ese equipo está tu equipo más cercano, están todos los funcionarios y personal laboral al servicio del ministerio que en ese momento tú estás liderando, pero evidentemente también tienes que contar con lo que es los representantes en la mesa de diálogo social, los sindicatos y los empresarios y las organizaciones empresariales más representativas a nivel nacional, en este caso UGT, Comisiones Obreras y la COE-CEPIME, pero también en tu ámbito de trabajo hay muchas más organizaciones, instituciones, colegios profesionales con los que tú también, aunque no estén representados estrictamente en la mesa de diálogo social, tú tienes que tener relación con ellos, y evidentemente pues las puertas del Ministerio siempre estuvieron abiertas para los graduados sociales. Rafael, ¿cómo lo vivió usted, esa relación? Yo tengo muy claro que la justicia es sin duda un poder del Estado, una nota de nuestro Estado de Derecho, pero también es un gran servicio público, y en ese servicio público se presta fundamentalmente a través de personas, a través de profesionales. Yo he conocido a los graduados sociales a través del diálogo con Pepe Blas, con Javier San Martín, con los decanos, y por citar a uno en nombre de todos, con Vicente Cardellac, por ejemplo, con Joaquín. En fin, he aprendido la profesión a través de personas que, con la pasión que ellos tienen y que ellos han dedicado, han hecho transmitir al gobierno, a cada gobierno, da igual un gobierno de un color que de otro, que ahí hay unos profesionales cualificados, con vocación de servicio, con capacidad de servicio al ciudadano y a la justicia, y ahí se genera un diálogo muy fácil. Una de las grandes aportaciones que va a hacer este centenario, lo hablábamos en el primer bloque, a través de la Fundación Justicia Social, es ese informe sobre el futuro del sistema de las pensiones y las propuestas para fortalecer y mejorar la suficiencia económica de los futuros pensionistas. Se nos jubila ahora en los próximos años la generación del baby boom. Hablaba antes Joaquín de la sostenibilidad del sistema de pensiones, y en esta situación los graduados sociales van a tener muchísimo trabajo, pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora mismo y a lo que nos tenemos que enfrentar tanto la gente que se está jubilando como la gente que somos algo más jóvenes, que tenemos que mantener esas pensiones? Usted participó en el Pacto de Toledo, ¿es la gran preocupación de este país en este momento?
Yo entiendo que sí. Yo creo que sobre todo tiene que contar con nosotros por dos razones muy poderosas. En primer lugar, porque el graduado social tiene la vivencia permanentemente del que va a ser futuro pensionista. Ahora hemos visto un Real Decreto Ley con el tema de la jubilación activa, donde hay mucha gente que está muy preocupada y hay que dar seguridad jurídica al futuro pensionista. No puede estar el pensionista pensando cómo me jubilo ahora o mañana en función de cobrar más o menos. Y sobre todo discernir muy bien las pensiones contributivas de las no contributivas. Hay que hacerlo muy bien. ¿Quién es el que paga las pensiones? ¿Quién cotiza las pensiones? Y luego regularizarlo todo ello. Y separar la invalidez absoluta de lo que tiene IRPF y no tiene IRPF. Hay una serie de cosas que vienen a lo largo del tiempo que están viciadas pero que nadie quiere moverlas. Y es bueno que de alguna forma haya un gran pacto en temas de pensiones formada por, lógicamente, el Ministerio que lo conlleva y el Gobierno que en ese momento tenga el color que tenga, pero que lo conlleve, pero pensando en la seguridad jurídica del futuro. Pero si en el futuro la gente está muy asustada y tiene miedo. Y una lectura muy fácil. Yo para la edad que tengo no cotizo más porque seguramente no cobraré nada. Esa expresión muy vulgar en la gente, pero ese miedo se tiene y hay que acabar con ello. Y viene una generación muy difícil, que veremos a ver cómo cobra, cuánto cobra y a cuánto va a ser detrimento de los que estamos cobrándola. Por lo tanto, esto es un tema que es seguridad jurídica pura y dura y por apartando los populismos políticos. A la parte más pública. Cuando escuchan a gente como ellos, como José, como Joaquín, en la que son expertos, aunque todo el mundo también tiene sus intereses, puede tener sus intereses, y ellos que son expertos en materia de la seguridad social, en materia laboral, y le están planteando estas historias y se lo transmiten a unas administraciones, las administraciones, ¿por qué no hacen caso? Bueno, yo creo que sí que se hace caso. Las administraciones escuchan, en este caso, a los graduados sociales. También los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, los grupos parlamentarios. Vamos, yo cuando he sido diputada me reunía con representantes de multitud de colectivos y de organizaciones, incluso nos planteaban, cuando se estaba tramitando un proyecto de ley, nos planteaban enmiendas, que luego unas se aceptaban, otras no, pero en definitiva que hay un diálogo. Y claro, y en un tema tan importante como las pensiones, lo que hay que transmitir sinceramente es confianza. Tenemos un sistema público de pensiones de seguridad social. A mí me gusta hablar de seguridad social en general, que creo que es un sistema sólido, es un sistema contributivo a la par que solidario y es solidaridad intergeneracional, interterritorial, entre territorios y también entre sectores, porque es un sistema nacional. Está centralizado. De los pilares del Estado del Bienestar, los demás están descentralizado, lo llevan las comunidades autónomas. La seguridad social se sigue gestionando por la administración, en este caso por la seguridad social. Y luego está claro, y ahora lo comentaba Pepe, hay que distinguir lo no contributivo de lo contributivo, porque es contributivo pero también solidario. Lo no contributivo hay que financiarlo con impuestos, porque durante muchos años hemos estado financiando lo no contributivo y asistencial con cotizaciones, y eso ha suscitado, ha propiciado un déficit en la seguridad social que por suerte ya se está resolviendo. Rafael, en un momento en lo que son difíciles los pactos, desde luego ya no solamente hablamos del pacto necesario de la educación, del pacto de la sanidad, o sea, casi el principal pacto tendría que ser en estos momentos un pacto de Toledo firme y un compromiso. Bueno, yo no descartaría un pacto por la inmigración, un pacto por la justicia, un pacto por... Mira, que tenemos un mundo... Por la educación, claro. Fíjate, yo creo que un gran patrimonio que hemos construido en España en los últimos 40, 50 años ha sido la concordia, la convivencia, la transición. Somos hijos de la transición democrática y hemos creado un estado del bienestar extraordinario. También una democracia, un estado de derecho. Tenemos que estar muy orgullosos del país que tenemos y que hemos construido entre todos. Aunque algunos lo someten a cuestión y reniegan de ese tipo de planteamientos. Pero yo creo que hoy tenemos un estado del bienestar de una calidad extraordinaria. Tenemos un sistema de pensiones, un sistema de seguridad social, como dice Magdalena, una educación pública, una sanidad pública, transporte, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y claro, todo esto se financia con las aportaciones de los ciudadanos, unas vías impositivas y otras vías cotizaciones que no dejan de ser un impuesto, a fin de cuentas, ¿no? Pero que es aportaciones solidarias de unas generaciones respecto de otros. Por eso yo creo
que una de las responsabilidades que tienen los gobernantes es también asumir a veces decisiones difíciles. Por ejemplo, sin ánimo de polemizar, pero nosotros planteamos que la actualización de las pensiones no podía hacerse conforme al IPC, porque eso, en una época de crisis, como fue la de los años 9, 10 y 11, no era sostenible, y tuvimos un debate político y un aguante y ponerse el paraguas y el chubasquero, porque caían chuzos de punta, pero fue un ejercicio de responsabilidad. Yo creo que en ese sentido, un debate sereno, maduro, con técnicos expertos sobre la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar y en particular del sistema de pensiones nos hace falta. Nos falta, por como bien apuntaba la Magdalena, qué se financia con impuestos, qué se financia con cotizaciones, qué previsiones demográficas tenemos para las próximas décadas, porque yo estoy seguro que en España vamos a seguir manteniendo un sistema de pensiones público con toda seguridad. Como vamos a tener, alguien pensaría que vamos a acabar con la educación pública, vamos a acabar con la sanidad pública y puede estar también amenazada la sostenibilidad financiera, pero eso ni se nos pasa por la cabeza. ¿Por qué con las pensiones sí? Yo creo que todo eso debe formar parte de un diálogo estable, equilibrado, sensato, sin excedencias, y yo creo que eso para muchos años y muchas décadas seguiremos con un estado de bienestar que hemos consolidado con un esfuerzo intergeneracional importantísimo. Joaquín, pero en una situación actual ahora mismo que esas relaciones laborales, las relaciones de trabajadores y empresa y trabajadores, que ha cambiado, sobre todo a partir del tema del COVID, cambió esas relaciones laborales, se ha instaurado el teletrabajo, aparece la inteligencia artificial, pero ya en un sistema en el que cada vez vivimos más o menos tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener que trabajar algo más, pero también decimos, si tenemos que trabajar algo más años, pues que lo que trabajemos algo menos. Ahí eso choca en esas relaciones laborales y eso va a cambiar el sistema de juego. Decías que las relaciones laborales habían cambiado desde el COVID. Yo vengo viendo un cambio de relaciones laborales ya de antes del COVID. Las relaciones laborales, eso siempre cambiantes, pero ya se venía produciendo un cambio en las relaciones laborales que se ha acrecentado, lógicamente, con el COVID. Estamos en un escenario nuevo, pero estos escenarios nuevos los vamos a tener que seguir viviendo continuamente, porque vivimos en un mundo cambiante y además rápido. Hablando del sistema público de pensiones, yo efectivamente siempre he creído, no solo en el sistema público de pensiones, sino en que está garantizado. Lo creo, además, firmemente. Es verdad que nos hemos dado un instrumento, una institución laboral, como es el Pacto de Toledo, que Magdalena fue presidenta, que desde luego yo creo que todo el debate y todo el consenso, o sea, toda la negociación tiene que estar en ese Pacto de Toledo, que nos ha dado grandes rendimientos, nos ha dado grandes rendimientos y nos ha dado efectivamente que hoy sigamos gozando de esas pensiones que efectivamente están garantizadas. Sí es verdad que yo siempre digo están garantizadas, pero claro, hay que efectivamente seguir trabajando para que además de estar garantizadas, sean dignas. No solo es tener pensión, que estén garantizadas, sino que las pensiones sean dignas para esas personas que han trabajado durante toda una vida y que se la merecen, que efectivamente vivir ese último tramo con dignidad. Creo en el Pacto de Toledo, fue una institución que nos dimos, una herramienta que desde luego tiene que ser la garante ahora de que efectivamente todo este debate, que además es un debate más a veces de televisión que real, porque realmente los pensionistas, claro, es que los que la cobran tienen miedo, porque se les transmite miedo, y a las generaciones jóvenes, bueno, te dicen, yo no voy a cobrar pensión. Yo creo que debemos de derribar esas concepciones porque no son reales. Yo siempre digo, y ya lo decía Manolo Alonso Lea en el 64, cuando no haya dinero para las pensiones, estarán los presupuestos generales del Estado. Y se está produciendo, lo acaba de decir Magdalena, cómo se han transferido 44.000 millones en el 2023, porque efectivamente, donde no llega las cotizaciones, estarán los presupuestos generales del Estado, que se financian a través de impuestos. Ya lo sabemos, es una cuestión de solidaridad. Hay una cosa en relación al Pacto de Toledo y a la Mesa de Diálogo Social, y es que hay en otros países de nuestro entorno
que les llama mucho la atención la existencia de estas, de estas instituciones. Hace unos meses que estuve clausurando un curso de expertos en seguridad social en la Complutense, el catedrático, uno de los que lo dirige, José Luis Tortuero Plaza, dice que, y yo lo he visto como ministra también a los foros internacionales a los que he ido, les llama mucho la atención la existencia del Pacto de Toledo desde el año 95. Ya hemos hecho la tercera renovación del pacto en el año 2020. Ojo, 282 votos a favor, 78 abstenciones y solo 2 votos en contra. Es decir, que hubo y se renueva cada 5 años, porque el sistema de seguridad social hay que irlo adaptando, hay que irlo modificando, y el Pacto de Toledo es un marco vivo. Un marco vivo, ¿eh? Entonces luego se va desarrollando legislativamente. Y Pacto de Toledo y Mesa de Diálogo Social. Y por supuesto estar en contacto también, ¿no?, pues como con los graduados sociales y con... fijaos, la última renovación del Pacto de Toledo, que se hizo, como digo, en el año 2020, ya venía un documento elaborado de la legislatura anterior, y en la comisión del Pacto de Toledo comparecieron aproximadamente unas 50 entre autoridades y representantes de diversos colectivos, organizaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, expertos en la materia, economistas, catedráticos, que dieron su opinión. Y bueno, esto es dinámico, la seguridad social es dinámica. Pero lo que decía Joaquín, pensiones y pensiones suficientes, que es lo que dice la Constitución. Hombre, pues tenemos que luchar como sociedad para que ese pilar y todos los demás pilares del Estado del Bienestar sigan adelante. Se legisla para la empresa y no se distingue entre la pyme, micropyme y la gran empresa. La normativa es la misma para el que tenga 1000 trabajadores que para el que tenga 1. Entonces, la reforma laboral tiene que, de alguna forma, entablada y hecha para, en su conjunto, de número de trabajadores de la empresa. Igual que existe el número de delegados de personal en función del número de trabajadores que tenga la empresa, igual existe para lo mismo. Un contrato temporal o no temporal, que un negocio tiene que dar de alta a alguien, hablarle de 35 horas los mata. Los mata, ¿por qué? Porque es una empresa que tiene un trabajador media jornada. Y entonces hay que reducir la media jornada y, lógicamente, reducir también el horario que tiene. Todo esto se ha hecho de una forma, yo creo, que un poco pensando genéricamente en las empresas, en el conjunto de empresas. Y todas no son iguales. Hubo un país, que creo que fue Italia, que en su momento legisló normativas para empresas hasta de 5 o 6 trabajadores y el resto. Es verdad que lo básico es básico, dar de alta, seguridad social, todo. Pero es que una simple multa de la inspección de trabajo a una empresa de un trabajador que está a media jornada no es igual que ponérsela a Astilleros de Navantia, que tiene 1.200 trabajadores. ¿Por qué? Porque hasta la paga con gusto. Sin embargo, eso no es así, la pyme. Y las pymes no se piensa en ellas. ¿Y cómo está la pyme? Sola, solitaria, con el asesoramiento del graduado social, que es el que sufrimos diariamente, el termómetro de lo mal que lo están pasando, ¿eh? Joaquín, ¿y tú en el día a día que estás en la calle, que estás con la gente, hay preocupación? Vamos a ver, preocupación siempre hay. En este país hay preocupación porque los tiempos, efectivamente, que estamos viviendo, pues nos llevan a tener cierta preocupación. Pero también hay optimismo, ¿eh? La economía funciona, la economía funciona. Hablaba ahora Madalena Valerio de la economía sumergida, y yo creo que estamos bajando esos índices, claramente. No de ahora, sino se viene trabajando. También hay otra cultura del fraude. Hoy ya el empresario no hace alarde los fines de semana de lo que defrauda, al contrario. No, ahora no. Yo creo que en eso vamos ganando terreno, y desde luego la economía sumergida está reduciendo ese porcentaje del 24 y de los casi 94.000 millones, dices 100.000. Yo creo que eso hoy no se da. ¿Hay preocupación? Claro que hay preocupación. Siempre vamos a tener preocupación por el momento actual. Pero también hay optimismo, porque realmente la economía, además de funcionar, efectivamente se está creando empleo. Lo que hace falta es que se cree empleo de calidad, digno, y efectivamente están cambiando también esas relaciones laborales, en el sentido de que la gente, las personas trabajadoras, hoy ya no cambian tiempo por dinero. Para ir acabando, 2 preguntas desde una parte de la más pública y otra más, si me permiten, desde la privada. ¿Qué le dirían a los ciudadanos ustedes, como responsables que han sido de un Ministerio de Justicia, y esa preocupación que hay muchas veces en falta de sensibilidad ante las preocupaciones diarias, en este caso del tema de los graduados sociales, o que realmente no están tan así, como no hay tan poca sensibilidad, sino que hay mucha mayor sensibilidad, y los medios también tendremos nuestra parte de culpa? Dentro de que nada es perfecto, pero creo que tenemos un país que en conjunto funciona razonablemente bien.
Es verdad que a mí a veces yo me pongo en el lugar de las personas a las cuales se les aplican las normas y los que tenéis que ayudar a esas personas, empresas, cuando hablo de personas hablo en general, con la normativa tan cambiante que tenemos, que a veces puede generar inseguridad jurídica. Yo también apuesto por el Estatuto de las Personas Trabajadoras del siglo XXI. Hay que tener, es una legislación muy cambiante y que a veces en muy poquito tiempo se modifican mucho las normas y vosotros os tenéis que poner totalmente las pilas. El ejemplo de la pandemia, el ejemplo ahora de la DANA, cómo, bueno, pues de repente un montón de trámites que hay que hacer con la administración, de prestaciones de desempleo, los famosos ERTES, de reducciones de cuota, en fin, toda una complejidad que evidentemente pues los que están hemos estado y están ahora en la responsabilidad pública pues tienen que tener en cuenta. El principio de seguridad jurídica es absolutamente fundamental dentro de que este mundo es muy cambiante y tenemos que adaptarnos. Rafael, ¿qué le dirías a esos ciudadanos que nos están viendo ahora mismo y que muchas veces a los ministros se les ve en esa atalaya tan lejana? Yo creo que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, para que cuiden de los intereses comunes, para que actúen conforme al interés general, para que no piensen en los intereses de partido o personales, sino en el interés de todos los españoles, para que piensen en el futuro, para que no piensen en mañana, en la votación de mañana. Para eso elegimos a nuestros representantes. Eso es lo que hace una democracia y un Estado de Derecho fuerte. Yo creo que en ese sentido hay que exigir que los gobernantes estén pensando en lo que España necesita en el medio plazo, que sean líderes sociales y que por lo tanto diseñen una España capaz de afrontar los desafíos que tenemos por delante, que son muchos, y hoy hemos hablado aquí de desafíos sociales, económicos, tecnológicos. Yo creo que eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos a los gobernantes y si no cumplen, exigirles sus responsabilidades. José, Joaquín, para acabar, que se nos va el tiempo. 100 más otros 100. 100 años, claro que sí, y otros 100 más, y 3 siglos. Y 3 siglos, seguro. Seguro, porque esta es una profesión, como ha dicho Pepe, que si no existiera habría que inventarla. Pepe, para acabar, sí. Usted tiene la palabra. Yo 100 años creo que ya lo hemos pasado. Es muy difícil llegar a los 100 años y además parece que los 100 años es un espaldarazo, es una especie de distinción, de un trofeo de haber llegado a pasar los 100 años. Yo recuerdo que estuve entonces de presidente del Consejo cuando fui a los 100 años de la Seguridad Social y se decía que había pasado de aquel entonces a lo que era entonces y decía, de aquí ahora en adelante nos queda un largo camino por recorrer de muchos cambios. Y esto nos ocurre igual, hemos llegado a la meta de los 100 años y nos esperan muchos cambios, pero que vamos a disfrutarlos, vamos a estar ahí para hacerlos y sobre todo para que cuenten con nosotros. 100 años construyendo las relaciones laborales, pero a todo pistón, Pues muchísimas felicidades a ustedes que representan a los graduados sociales. Magdalena, Rafael, gracias por participar en esta tertulia. José, Joaquín, ha sido un placer. Y a todos ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que haya sido fructífera y hayamos podido aportar algo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.